El presidente Donald Trump prácticamente está con todo y es que resulta que ahora tiene una situación bastante fuerte, un escándalo internacional debido a estas imágenes que se han revelado sobre la supuesta cárcel que tenían preparada que le había armado Bukele y además cuál es la recompensa que recibe este personaje por tener este espacio para recibir a los llamados delincuentes que envía el presidente Donald Trump. Pues resulta que puede ser su propio Teuchitlán. Se habla de un espacio de exterminio donde el piso rojo e imágenes bastante reveladoras pueden semejar lo que sucedería en ese espacio. Además, solicita 5 prisiones más. Amigos, el día de hoy tenemos un temazo impactante. Les va a encantar el tema del día de hoy y sobre todo disfrutarán sobre toda la información que les vamos a compartir respecto de estos dos presidentes, porque incluso Bukele fue a los Estados Unidos, se presentó en la Casa Blanca para poder hacerle y rendirle sus honores al presidente Donald Trump. Bienvenidos amigos al ruedo, a Ruedo Político. Para nosotros ya se la saben, no hay placer más grande que el favor de su compañía. Bienvenidos sean todos ustedes. Qué gusto que ya nos están acompañando y el día de hoy nos espera un programa sumamente importante y con mucha información internacional. Y es que imagínense que esta situación, bueno, pues está llamando la atención, por supuesto, de todo el mundo. Y es que han sido reveladoras las imágenes que se han mostrado por parte de estos dos que hablan justo sobre la entramada que están generando, porque Trump pues deportó a El Salvador a cientos de venezolanos pese a la orden judicial que tenía que le impedía hacerlo. Había una prohibición de por medio y pues fue un avión lo que se envió con 200 venezolanos deportados de Estados Unidos que por supuesto aterrizó en El Salvador y horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno de Donald Trump no hacerlo, a él no le importó e hizo lo que él creyó conveniente. Este presidente de Estados Unidos ya hizo esta deportación, digamos, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues publicó en sus redes sociales que 238 presuntos miembros de una banda criminal venezolana, el Tren de Aragua, pues habían llegado la madrugada del domingo junto con otros supuestos 23 miembros de la popular pandilla La Mara Salvatrucha, la MC-13, y la llegada de estos deportados al país centroamericano se produjo pese a que un juez federal, como ya habíamos comentado, pues les dijo que no tenían posibilidades, que estaban impedidos, incluso el propio presidente Donald Trump estaba impedido precisamente para invocar esta centenaria ley para justificar las deportaciones y resulta que Bukele pues también prácticamente los ridiculizó en una publicación que hizo de manera posterior, donde quedaba muy clara la intención que tenía de sin duda quedar perfectamente con el presidente Donald Trump, donde hizo esta exclamación de uy, demasiado tarde, así fue como escribió este mandatario salvadoreño y parece que hasta a manera de burla y sin importarle sus connacionales. Bukele informó que los detenidos fueron trasladados de inmediato al centro de confinamiento del Terrowais, conocido como el SECOT, en El Salvador, y estarán ahí durante un año renovable, lo que sugiere incluso que podrían permanecer allí durante más y más tiempo. En Estados Unidos se va a pagar una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros, fue lo que añadió este presidente. Y El Salvador también habría acordado aceptar albergar en sus cárceles a unos 300 migrantes durante un año y por esto recibiría, por supuesto, porque diría uno, ay, a lo mejor qué agradable anda haciendo el personaje, ¿no? Por esto recibiría la cantidad de 6 millones de dólares. La agencia AP fue quien reportó esta información y el domingo la Casa Blanca negó haber justo desobedecido esta supuesta orden judicial. Es un abierto desacato en realidad, así es como se le ha conocido por todo el mundo y así es como está resonando en todos los países, por lo menos de América. Y el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, pues confirmó la llegada de estos presuntos pandilleros a El Salvador y le agradeció por su parte a Bukele, calificando como el líder de seguridad más firme de nuestra región. El sábado justamente por la noche, el juez del Distrito de Columbia, James Boeber, pues ordenó paralizar durante 14 días las deportaciones ordenadas por Trump, que invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798. Esta ley faculta al gobierno para detener y además expulsar en tiempos de pleito, ya sabemos de qué tipo,
a personas que amenacen la seguridad del país y sin tener que garantizarles a los afectados el debido proceso. Y la última vez que el texto fue aplicado fue precisamente para intentar que los ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa pues tuvieran ahí oportunidades durante el segundo pleito mundial. Pues también Donald Trump declaró que el tren de Aruga estaba perpetrado y además amenazado con realizar una invasión o también una incursión predatoria contra el Terrorwest en Estados Unidos. Después de eso, había ordenado que todos los ciudadanos venezolanos en el país tuvieran al menos 14 años de edad y que siendo miembros del tren de Aragua y que no estén además naturalizados o sean residentes permanentes legales, pues que sean detenidos, asegurados y posteriormente expulsados por ser enemigos extranjeros, así como él pues los considera en general. La resolución presidencial fue suspendida por el juez Boasberg por considerar que la ley pues no es aplicable en este caso y Estados Unidos pues no está en este pleito que solicita precisamente el artículo sin enterarse de que estos aviones con deportados había ya despegado. El funcionario ordenó incluso su regreso, al menos así lo había informado The Washington Post y por su parte, pues también la Casa Blanca negó que se haya desobedecido la orden judicial que impedía la deportación de estas personas, pues porque precisamente cuando se lanzó, el avión estaba en los aires y la vocera del gobierno, Caroline Leavitt, pues dijo en rueda de prensa que los tribunales federales no tenían jurisdicción en las decisiones de la política exterior del presidente de Estados Unidos. Y pues por su parte también Rubio extendió un comunicado en el que confirmó que las deportaciones se realizaron al amparo de ley de enemigos extranjeros, pero no mencionó el dictamen judicial. Ella solamente platicó sobre lo que había sucedido y por su parte, pues el gobierno venezolano en un comunicado también rechazó la decisión de Trump calificándola de anacrónica y además de violatoria de los derechos humanos. Dijo que estos son episodios de los más oscuros, incluso de la historia humana, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración de los nazis. Así fue como decía de forma textual el comunicado y sumándose, por supuesto, al rechazo del gobierno de Nicolás Maduro, familiares de algunos de los venezolanos deportados hacia El Salvador les hicieron un llamado, incluido al presidente Bukele, para que investigue de forma individual cada uno de los casos de las personas que recibió. En un video también que se dio a conocer a través de las redes sociales, pues los familiares señalan que muchos de los deportados ni siquiera pertenecen al tren de Aragua y que se entregaron a las autoridades de Estados Unidos debido a que no tenían los medios para continuar su vida en ese país. Y fueron enviados pues directo a la mega cárcel. También un video adjunto publicado por Bukele en sus redes sociales muestra las filas de hombres con grilletes tanto en las manos como en los pies, además de que son o fueron escoltados por agentes con estos artefactos largos desde el avión, tratados de verdad como altos delincuentes. En esta grabación también se ve como algunos de estos detenidos son introducidos en la parte trasera de los vehículos blindados, mientras que otros son encorvados porque los agentes pues les agachan la cabeza y son obligados a subir a autobuses. El video muestra también una vista aérea de una larga y sinuosa escolta policial que conduce desde los autobuses hasta la llamada y temida megacárcel en El Salvador, que pues todos conocemos como el CECOT. Esta prisión de máxima seguridad es un logro de Bukele y también forma parte de su esfuerzo para combatir el crimen organizado en el país centroamericano. Esta cárcel, recordemos que tiene capacidad de 40,000 personas y también que a nivel internacional ha sido sumamente criticada por grupos de derechos humanos, los cuales denuncian y dejan claro que en la misma cárcel los reclusos son sumamente maltratados y no les garantizan sus derechos. El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador pues es una señal del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Le dijo Rubio a Bukele que agradecía el apoyo y la amistad y El Salvador fue el segundo país que el jefe de la diplomacia estadounidense visitó tras su juramentación hace ya varias semanas y durante este viaje que realizó en el mes de febrero, pues Bukele le ofreció acoger a los deportados estadounidenses, afirmando que esto le ayudaría a financiar la gigantesca instalación del CECOT. Y pues también se hizo
golpe, como de efecto, porque muchos analistas dicen que esta decisión que fue tomada por la Casa Blanca no será la última. Están ahora sí que a la espera de cuál incluso será la próxima, y el gobierno estadounidense no ha identificado a los deportados ni ha tampoco aportado pruebas de que realmente algunos de ellos o en su totalidad sean parte del Tren de Aragua, ni que hayan cometido delitos en Estados Unidos. No hay pruebas todavía que indiquen la participación de cada uno de los deportados, y las últimas deportaciones del segundo mandato de Trump pues forman parte de la larga campaña del presidente contra la inmigración ilegal. Y pues recordemos también que en enero Trump firmó esta orden ejecutiva que declara el Tren de Aragua y a la MS-13 organizaciones del terrorwise extranjeras. Este magnate republicano ganó también las presidenciales de noviembre pasado, recordemos, en parte por promesas de las cuales ya está llevando a cabo, estas promesas que ha puesto en marcha, y la mayor operación de deportación de la historia en general de su país. Y hasta ahora, pues la agenda no ha cumplido con la expectativa, porque los agentes del Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas, la ICE por sus siglas en inglés, no ha alcanzado la cuota diaria de arrestados fijada por Trump, esta de la que tanto también se ha hablado. Y un informe también había revelado que los agentes de la ICE o la ICE habían deportado menos inmigrantes en febrero que el mismo mes del año anterior durante la administración del demócrata Joe Biden, con 11,000 en febrero del 2025, a comparación de los 12,000 en febrero del 2024. Y bueno, todo esto ha generado, por supuesto, un revuelo en todo México, por supuesto, en Estados Unidos, que porque al final, pues, la mayor cantidad de los inmigrantes son mexicanos. Sin embargo, existe esta diferencia entre el trato que ha tenido cada uno de los presidentes con Donald Trump, y desde luego las negociaciones, así como los acuerdos, pero también de suma importancia el cómo han sido tratados y solicitados en este caso los migrantes, porque para esto Claudia Sheinbaum ha solicitado que sí lleguen a México, y al final que todos son bien recibidos acá, y sobre todo que se respeten sus derechos humanos. Eso para ella ha sido lo más importante, y ha buscado desde luego que sean tratados de forma digna, sin tener como un juicio previo, es decir, donde no se dé por hecho o no se mantenga por enterado que son parte del crimen organizado. Hay imágenes que ya han mostrado como este es el caso, cómo es que es el lugar este que está ya siendo llamado como el centro de confinamiento bueno, se conoce así como el SECOT, Centro de Confinación del Terrorwise. Y tiene, pues, en estas imágenes podemos observar que tiene ahí, pues, manchas impresionantes en color rojo. Estas, pues, son imágenes históricas. Se muestra una imagen de la primera que podemos observar del lado izquierdo, pues es del 25 de diciembre del 2022. La próxima, la del centro, que es la que tiene más marcas en un tono rojo vivo, es del 23 de junio del 2023. Y la última, que tiene ya como un tono más, digamos, pues penetrado quizá en el piso, en el material del piso, es del 20 de marzo del 2024. Estas son las imágenes satelitales históricas del SECOT que permiten saber, o incluso que la gente se preocupe aún muchísimo más por el cómo está este lugar. Por acá las imágenes son mucho más fuertes, y es solo un recordatorio incluso de estas imágenes satelitales que fueron sacadas de Google del SECOT justo de 48 horas antes el 15 de abril de esta publicación, que dice que ya no es visible ni accesible a través de Google Maps ni de Google Earth. Ya todos los quitaron, ya tienen como está, ya están recubiertos para que pues nadie pueda tener este acceso y no se siga o no se mantengan estas especulaciones, pero pues no ha sido para nadie un secreto. Ya ahí podemos observar cómo han tenido variaciones, pero por otra parte, muchos hacen estas confirmaciones de los malos usos que se le ha dado a este lugar, y muestran la diferencia de las imágenes satelitales, que quizá nunca imaginaron aquellos que pues hacían las encomiendas en estos sitios, o
hacían los ordenamientos exclusivamente, que a través de Google iban a sacar estas imágenes actualizadas con las cuales pues iban a tener una posibilidad mayor de conocer qué estaba sucediendo allá e iban a encontrar también estas imágenes pues de tanto impacto, hacerlas por supuesto famosas a nivel internacional a través de las redes sociales y que se levantaran estas especulaciones del supuesto campo de exterminio que es el Secot. Y justamente donde se dice que Bukele ha sido tan adorador en este caso, porque no es una admiración normal y natural, que hace mucho tiempo incluso fue a visitar a Donald Trump y hace no mucho tiempo incluso, dice esta publicación, el arrogante Donald Trump dijo en forma de burla en una cena oficial que más de 70 presidentes de todo el mundo lo estaban llamando para besarle y ustedes pueden leer en la publicación ahí exactamente qué zona, digamos. Y ahora justamente se ve como Nayib Bukele está de visita en la Casa Blanca. Dice esta publicación, eh, nada más que agregar. Y pues en la publicación es claro y evidente cómo va a hacerle los honores Bukele. Ready close. Ready shut. Ready face. Forward march. President Trump, your message to Christians during this Holy Week, sir. You have a message for Christians, sir, during this Holy Week. Él, como muchos otros, han estado ahí haciendo la visita. Le dijo en esta visita Trump a Bukele, en esta reunión que tuvieron en la Casa Blanca reciente, que va a tener que construir 5 cárceles más. Se ve que hubo pues mucha alegría de parte de Bukele en esta participación y es firme, al parecer, la idea que tienen de enviar a la megacárcel de El Salvador a los criminales o terrorguays de los Estados Unidos. Y esta fue la solicitud, la petición que se le hizo para que justo se sigan construyendo más cárceles. El presidente de Estados Unidos y El Salvador, respectivamente, pues tuvieron esta reunión que fue el 14 de abril de este año, del año en curso, en la Casa Blanca. Y en este encuentro, pues la solicitud, como dijimos, es precisamente que exista la colaboración del salvadoreño para poder construir estas 5 cárceles más y se le insistió sobre este deseo que tiene el presidente Donald Trump de expulsar a aquellos que no han sido de aporte para la nación, incluidos de hecho estadounidenses, y hacerlos encarcelar en la prisión de máxima seguridad de El Salvador. Y en estas declaraciones que se hicieron en la oficina oval, pues el presidente de Estados Unidos también afirmó que quería dar un paso más allá con el envío de personas desde el centro de confinamiento del Terror Wise, el SECOT, en una cárcel que se ha hecho conocida por estas constantes muestras de abusos en los derechos humanos y dijo que pues no sabía cuáles eran las leyes, pero que también ellos tenían sus propias leyes y también sus criminales que eran locales y que incluso ya pensaba incluirlos en esta serie de deportados en el grupo de gente que sacaban del país porque no aportaban nada, todo lo contrario. Entonces se comenzará al parecer a incluir a estadounidenses dentro de este grupo de enviados al SECOT. Y Bukele tiene, al parecer, dentro de estos acuerdos que generaron, al parecer tiene una apuesta que es considerada o es por muchos llamada una apuesta peligrosa. Cuando el péndulo político cambie en Estados Unidos, se le va, pues, como dice ahí el blog del rey, a cambiar el panel, ¿no? Bukele justamente ha apostado todo su capital político e institucional en esta relación de subordinación absoluta con Donald Trump, una historia que no nos queda para nada lejana porque la supimos, la conocimos, la vivimos también en México con las presidencias anteriores y pues desde convertir El Salvador en la cárcel de alquiler para Estados Unidos hasta aceptar estas deportaciones masivas que incluyen a personas sin una condena firme y pues todo indica que esta estrategia
estrategia de sometimiento total de este arrastrado y servilísimo proyecto trumpista. Dice, es el último periodo de Trump y los republicanos no regresarán al poder por mucho tiempo. Sin embargo, la política estadounidense es cíclica. Si los demócratas regresan al poder tras el mandato de Trump, vendrá una revisión minuciosa de los acuerdos firmados durante esta etapa y Bukele quedará expuesto, ya no como aliado estratégico, sino como cómplice de gravísimas violaciones a todos los derechos humanos, detenciones arbitrarias, acuerdos migratorios opacos. El riesgo no es menor. Con la partida de Trump, la protección e impunidad que Bukele disfruta podría esfumarse de la noche a la mañana y lo que hoy parece poder, mañana puede convertirse en la responsabilidad penal y aislamiento internacional. Bukele no ha construido soberanía, sino dependencia, y cuando el péndulo político en Estados Unidos vuelva a oscilar, se quedará solo con las consecuencias de sus decisiones cayendo como piedras sobre su régimen. Esta es la opinión del blog de El Rey en esta publicación que hizo a través de su Twitter. Pero ¿qué ganan El Salvador y Bukele recibiendo estos deportados en Estados Unidos? Digo, ya mencionamos que hay por ahí una cantidad importante de por medio, ¿no? Y han sido pues muy fuertes las imágenes que se han visto de pronto a través de las redes sociales de estas personas deportadas con cabezas rapadas, encorvados, con esposas en pies y manos, y así como han sido enviados al CECOT de El Salvador estos 261 inmigrantes deportados de Estados Unidos bajo estas órdenes del presidente Donald Trump y estas deportaciones que han estado en boca de todos, pues el lunes el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, pues definió la deportación, la defendió además afirmando que cuando la orden llegó, pues el avión, como dijimos, ya estaba en aguas internacionales, entonces solamente expulsaron a Terro Weiss. Y eso debería de ser, dicen, una celebración justo para su país. ¿Qué ganan? Pues los 6 millones de dólares y los próximos acuerdos con esta solicitud, claro, de las 5 nuevas cárceles. Este primer factor, pues fue el monetario. Los 6 millones, El Salvador obtendrá esta compensación económica de parte de Estados Unidos por mantener presos a sus deportados y el presidente Nayib Bukele, pues afirmó que este dinero ayudará precisamente a sostener el sistema penitenciario que actualmente cuesta 200 millones anuales. Por esa parte, pues ya está en ese proceso de compensación. Otra de las virtudes que recibirá Bukele, pues sería fortalecer la relación con Trump y además su imagen, que es algo que por lo menos para él es sumamente importante. También ganaría con esto el silencio de líderes de MS-13, de la Mara Salvatrucha. Entre los presuntos pandilleros que se encuentran están 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, quienes, según Bukele, eran buscados por la justicia salvadoreña, y esa pandilla pues es considerada como una organización terrorista extranjera de parte de Estados Unidos. Y la secretaria de prensa de la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo también que el presidente centroamericano había solicitado que 2 líderes de esta pandilla, así como otros 23 salvadoreños detenidos en Estados Unidos, fueran devueltos para enfrentar justo la justicia en su patria. Y pues ahí Maduro también le pidió a Bukele que le entregara a los venezolanos deportados y pues calificó a manera de privación ilegal de la libertad la reclusión de los venezolanos en Secot tras la deportación de Estados Unidos. Pidió a Bukele que se le entregaran estos en su país a los 238 migrantes venezolanos detenidos en el territorio salvadoreño y dijo que Nayib Bukele no sea cómplice de este secuestro porque nuestros muchachos no cometieron ningún delito en Estados Unidos, ninguno. No los llevaron a ningún juicio, no les dieron derecho a la defensa, derecho al debido proceso, fueron engañados, esposados, montados en un avión, privados de su libertad y enviados a un campo de concentración en El Salvador. La CNN también contactó a la presidencia de El Salvador y el Departamento de Estados Unidos para precisamente pedir los comentarios sobre las declaraciones, pero se mantienen, como muchos otros medios de comunicación, a la espera de esta posible respuesta misma que no ha sido brindada. Y bueno, amigos, la situación está a nivel internacional grave porque este es el primer envío de venezolanos que se reciben en El Salvador con este bombo y platillo sin respetarse el debido proceso, sin tomarse en cuenta los derechos de estos que parece ser que no han sido realmente tratados como seres humanos y aparte de todo eso, pues también van a
a mantenerse con estas actividades y eso pues sumamente peligroso y también atractivo, ¿no? Por otra parte, ya en México, Riva Palacio anda envalentando demasiado, envalentonando, creo que es la palabra, ¿no? Justamente el señor ya se siente soñado, anda, pero muy emocionado, muy alterado, porque ganó un amparo, así tal cual, ganó un amparo y ya se siente pues prácticamente con un nuevo privilegio. Este periodista, Riva Palacio, pues analizó la demanda por daño moral que tenía contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos y en el programa de Aristegui Noticias afirmó que como las conferencias eran transmitidas en la Unión Americana, se abre la puerta precisamente a acciones legales que podrían tomar efecto en aquel país. Entonces, ahora dice que pues él podría hacer extensiva esta denuncia al país vecino. Liz Vilchis también podría enfrentar precisamente cargos por daño moral. Y aunque el amparo no impone sanciones contra el licenciado Andrés Manuel López Obrador ni a Elizabeth García Vilchis, el comunicador pues no descartó que podría acudir a ciertas instancias internacionales. Incluso mencionó la posibilidad de presentar una demanda por daño moral precisamente en aquel país y dijo tanto a él como a la señora Vilchis, les estoy hablando de manera hipotética y que se les puede justamente fincar esta demanda por daño moral en Estados Unidos. Entonces el otro contentísimo porque pues trae también, mm, pues digamos que su tanto gusto, ¿no? Por precisamente los Estados Unidos. Y vamos un poquito justo a, a ir sobre este tema que la resolución del 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito no impidió a López Obrador, dijo Riva Oficial en una publicación, a hablar de mí. Lo que resolvió era que no podía mentir ni difamar, no pudo seguir hablando de mí porque carecía de ideas y argumentos y solo sabía insultar. Y esa fue esta publicación que hizo justamente el 17 de abril del año en curso y él se mantiene ahí, casi que con el popular dicho de ganando como siempre, ¿no? Justamente ahí él tenía como esta otra publicación también del mismo día posterior que dijo la resolución precisamente misma. Es muy grave para Andrés Manuel López Obrador y el cobarde que sigue tirando la tierra sin dar la cara es Jesús Cuevas usando recursos públicos para estigmatizar y generar opresión en la libertad de expresión, según lo que él ha estado compartiendo a través de estas sus redes sociales. Y Riva Palacio pues le ganó una a AMLO y ahora pues trae la intención de irse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum y además de hacer extensiva esta demanda. Recordemos que él estaba como muy agraviado porque le era mencionado en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y entonces él hizo esta demanda para solicitar que no se hablara de él y se consiguió. El presidente dijo, ay, pues mira, X, no se habla de él más aquí y punto. Y ahora él trae pues otras intenciones, ¿no? Justamente dentro de estas otras intenciones ya le dio como es esta intención de superpoder que ha decidido extender sus intenciones. Analiza también esta demanda por daño moral y resaltó que la presidenta debe tener muy claro si recurrir a estrategias similares a las de su antecesor, porque podría incluso tener estas consecuencias legales. Ha mandado este mensaje incluso como a manera de amenaza. Este periodista, Raimundo Riva Palacio, pues anunció que estuvo en este amparo definitivo con el señalamiento que tuvo contra el expresidente y pues como ya en ese tuvo el triunfo, ahora fue una charla en esta que platicábamos con Aristegui en vivo, pues explicó la resolución judicial que supuestamente confirma que hubo diversas violaciones a los artículos 6 y 7 de la Constitución, los cuales protegen la libertad de expresión de prensa y el derecho de la información. Y según Raimundo Riva Palacio, el fallo sienta un precedente relevante, ya que concede justamente la ilegalidad de los ataques hasta
de todos los ataques hechos desde el poder contra ciertos periodistas críticos, como él los ha llamado y los considera, y aunque el juicio de amparo no se basó directamente en estas supuestas violaciones constitucionales, el tribunal se identificó también afectaciones de pues claras afectaciones en las garantías fundamentales mencionadas por el periodista. Advirtió ahora con los semejantes que trae con esta ganancia que presume tanto, que si la presidenta Claudia Sheinbaum continúa por ese camino, el camino de Andrés Manuel López Obrador, le irá de la misma manera. La verdad es que, pues, de este lado podría decirse, ay, mijo, ya ni quien te pele, ¿no? En este específico caso, ¿no? En realidad, pero pues él lo que busca ahora o posiblemente dentro de sus intenciones, lo que está justamente es pues mantenerse haciéndose publicidad, ¿no? Y pues le publica Albert Rudo incluso triunfo con sabor a derrota. Está feliz porque ganó un amparo en contra del expresidente López Obrador al ser mencionado en la mañanera y ahora se le ocurre que es una buena idea amenazar a la presidenta Claudia Sheinbaum con estar muy pendiente de ella, estarla siguiendo muy de cerca y pues ganó este amparo, pero definitivamente dice Albert Rudo perdió este pleito masivo contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y dejan ahí la entrevista que hizo con Aristegui Noticias, él siendo el más triunfador, ¿no? El más winner y sintiéndose sumamente poderoso. Además, Ciro Gómez Leiva le hizo, digamos que el paro. Festejó la supuesta paliza que le dieron a AMLO y queriendo levantar la imagen de Arriba Palacio también le aventó su respectivo gol o la respectiva plática queriéndole, pues sí, como ensalzar el caldo, ¿no? O enaltecer el gran logro. Pero también es importante que se mencione que pues es como que fue mencionado como instrumento de estigmatización, que utilizó además recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a los periodistas críticos como mentirosos, atribuyéndose a un facto de la facultad de definir la verdad y la mentira desde el poder político que contraviene las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa, según es lo que dijeron que era el argumento tal cual. Sin embargo, después de esto viene la pregunta de quién en realidad ha dicho más mentiras, ¿no? Si ellos eran quienes calificaban como mentiroso al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué entonces queda para ellos? Y ahí es justamente donde resalta el amiguito Ciro Gómez Leiva que decidió pues tirarle el paro, ¿no? Donde pues él muy feliz también. Decidió que era una buena idea ayudarle. Y para eso, miren, uno lo puede decir, pero él le encanta estarlo participando. A partir Permítanme, se los comparto. Y de una decisión judicial que se dio a conocer el viernes, leo el texto. Está titulado ¿Qué paliza a quién es quién en las mentiras? Dice, el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó el viernes por unanimidad que la sección ¿Quién es quién de las mentiras? De la conferencia mañanera del gobierno de López Obrador operó como un instrumento de estigmatización utilizando recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos señalándolos como mentirosos, atribuyéndose de facto la facultad de definir la verdad y la mentira desde el poder político, lo cual contraviene las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa. Los magistrados Fernando Silva, José Sebastián Gómez y Salvador Alvarado resolvieron además que en dicha sección se usaron recursos públicos, comillas, para generar en realidad campañas de desinformación, propaganda oficial, juicios mediáticos de desprestigio, exposición de datos personales y ataques a la vida privada y al honor de ciudadanos o periodistas considerados opositores al gobierno, lo que fomenta la censura indirecta
la polarización social y erosiona los pilares de la democracia. Se cierran comillas. ¿Qué paliza? Termina la columna el artículo del sábado con esta frase: ¿qué paliza desde el Poder Judicial? La determinación del tribunal se dio en respuesta al amparo promovido por un periodista, el primero que lo hizo, el primero que lo ganó. Sienta con ello un precedente extraordinario. Ese periodista fuiste tú, ese periodista eres tú, Raimundo Riva Palacio. Gusto siempre en saludarte, Raimundo. ¿Qué tal, Ciro? Ay, ahí ya platican las alegres comadres en mi pueblo. Ahí platican las alegres comadres y hacen como este gran alarde de que pues le ganaron una batalla importantísima al presidente Andrés Manuel López Obrador y pues agarran este gran valor donde resulta que son pues así tal cual, prácticamente las alegres comadres, porque entre ellos prácticamente se creen su cuento. Hay, por supuesto, las otras versiones. Christopher Landau, otro tipo de comentarios, digamos, otro tipo de criterios, y lo comparte Dani Santoyo incluso en sus redes sociales. ¿Qué tan mentiroso es Raimundo Riva Palacio que hasta el ex embajador de Estados Unidos en México lo dejó en ridículo? Dijo, ahora resulta que quiere demandar a AMLO por daño moral. Esto por allá, por acá lo deja Dani Santoyo. Y puso, obviamente, no entendió mi mensaje, desmiento categóricamente su reportaje, no es porque se filtró alguna información secreta, es porque lo que usted publicó es absolutamente falso, punto. Esto respecto de una entrevista que tuvo con él, que se publicó y que resulta que efectivamente manejó la información como a él le convenía y por supuesto como mejor vendía. Y no es que estemos diciendo que esa sea la forma correcta de hacer periodismo, en ningún caso. Sin embargo, esa es la forma con la cual siempre han tenido éxito a través del amarillismo, a través de las mentiras, y precisamente Christopher pues dijo, la entrevista que me hizo es completamente otra, él ha tomado la decisión de hacer lo que quiso con la información que yo le compartí, de manera que lo categorizó como información que compartió a través de este supuesto reportaje que era completamente falsa y pues ahí prácticamente queda como el criterio de cada uno, ¿no? Y por parte de ellos pues así queda esta parte y en el tiempo en que justo Riva Palacio era director de El Universal, tiene otro historial bastante profundo, un historial que por cierto marca esta parte que genera escozor precisamente en toda la información que recibimos durante cierto periodo. Se le pagó por parte de García Luna los conocidos nacosobornos a El Universal, con Riva Palacio al frente como director y justamente se exhibió en un juicio contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, los sobornos que habría realizado a El Universal específicamente cuando necesitaba que se compartiera cierta información de cierta manera, a modo y conveniencia, por supuesto, y fueron Jesús Esquivel, ex corresponsal de Proceso, y Jesús García de La Opinión de Los Ángeles, que dieron a conocer un documento judicial donde se menciona que García Luna habría pagado a El Universal con Raimundo Riva Palacio esta promoción de imagen favorable para el propio García Luna. Fue también a través de las redes sociales que Jesús Esquivel comentó que el documento fue liberado por error de la Corte y estuvo público por unos instantes y fue ahí justo cuando pues prácticamente aprovecharon, ¿no? En el casual es ahora o nunca. Bárbaros. Y así, de esa simple y sencilla manera es como cada uno decidimos qué criterio tomamos, a quién le creemos y realmente quién ganó, como decíamos hace un rato, ¿no? Que Riva Palacio le ganó este pleitecito que al final pues es qué es y qué significa, déjenmelo en los comentarios, pero qué fue lo que ganó en realidad el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que este remate final de Genaro García Luna y el dineral que le pagaba para que hablara bien de él en el Universal, nos deja claro el tipo de personaje que es. Y bueno, si ya está el vocero de los Estados Unidos en México, también habló Christopher Landau, pues
Imagínense. Pero bueno, amigos, como siempre, con un gusto inmenso de saludarles y agradeciendo, por supuesto, se suscriban, comenten, compartan, nos dejen el bonito like, activen la campanita de notificaciones, nos ayuden a compartir este video y también nos ayuden a ir a seguir a El Grito de la Patria, nuestro otro proyecto. Les dejaré el link en comentarios de manera fija para que ustedes puedan ir directo una vez que termine este video y se vayan a suscribir también a El Grito de la Patria. Ya casi llegamos a los 1000 seguidores. Feliz fin de semana y por supuesto nos encontramos el día de mañana como es debido. Hasta entonces.